«47 Ronin». Tamenaga Shunsui. Capítulos 19 al 26. El samurái caballeroso. Este samurái era el caballero Kanzaki, que volvía de una inspección cuyo objeto había sido averiguar algo sobre las actividades y movimientos del caballero Kira. Era en verdad un buen mozo. Su tez blanca, su nariz aguileña, sus ojos claros, sus labios rosados y su valiente conducta conquistaron el corazón de la señorita Homu, quien, arrodillada cerca de su abuelo, levantaba la vista hacia su libertador. «Pícaro imprudente», prosiguió el samurái. «Aunque las distancias sociales pierdan rigor en un restaurante, habéis volcado mi mesa de un puntapié mientras comía, y eso es mucho más de lo que puedo permitir. Por lo tanto, he de castigaros». El mercader y el agente se asustaron mucho. Uno y otro, prosternando la frente contra el suelo, imploraron perdón, diciendo que habían venido para coger a unos fugitivos y que no habían tenido la intención de ofender a los comensales, sobre todo al noble samurái. El caballero Kanzaki echó sobre ellos una mirada desdeñosa y prosiguió: «No quiero castigaros por vuestra falta de cortesía para conmigo, pero lo haré por vuestra insolencia para con la vejez. Vosotros, hombres de baja condición, aprovechándoos de los años y la impotencia de aquel gentilhombre, habéis intentado llevaros a su nieta y haciendo esto habéis violado las leyes de vuestro país. Es vuestro pie el que ha derribado el biombo, pues vuestro pie es lo que yo quiero». Sacó su katana y la blandió. Al ver aquello, el agente se puso a defender humildemente su causa. «Honrado señor, merezco el castigo, pero el noble samurái detendrá su mano seguramente cuando le diga que tengo una madre y un hijo que no tienen a nadie más que yo para mantenerlos». «Sí, sí», murmuró el mercader, «puedo aseguraros que todo cuanto dice es verdad». El caballero Kanzaki reflexionó un momento, después pronunció estas palabras: «No haría más que manchar mi katana con la sangre de esta víbora. Si no os castigo, ¿consentiréis a una proposición?». «Consentiremos a todo», contestaron ellos. «Decid vuestras condiciones». «Bueno», exclamó, «primero renunciaréis a toda reclamación contra ese señor. En lo tocante a la cantidad que os debe, yo os la pagaré. En ningún caso os permitiré ocuparos de nuevo de cuanto con esa joven se relaciona». Después continuó dirigiéndose a la señorita Homu: «Pero quizás me tomo demasiadas libertades. ¿Queréis permitir que me ocupe de este asunto?». La joven, que se sentía intimidada ante aquel extranjero bien parecido, no pudo más que pronunciar con voz débil estas palabras: «Recibid mil gracias, honrado caballero». A su vez dijo su abuelo: «Os estamos profundamente agradecidos. Me da verdadera vergüenza estar mezclado en tan innoble asunto. Consideraré ese dinero como una deuda y me esforzaré en reembolsároslo lo antes posible». El caballero Kanzaki se inclinó y dijo: «Os suplico que no hablemos más de eso, honrado caballero. Voy a arreglar este asunto». Después, dirigiéndose a la pareja todavía prosternada, dijo duramente: «¿Qué habéis decidido?
¿Queréis mi dinero o un sablazo? Ah, preferís el dinero, según veo. Pronto, escribid el recibo y marchad. Rápidamente estuvo todo hecho, y momentos después los raptores estaban fuera. Los parroquianos de la fonda, a quienes había alarmado el ruido provocado por los intrusos, expresaron en voz alta su admiración por la valentía y generosidad del samurái. Al mismo tiempo, éste decía al señor Hidarimonji: «Honrado señor, debéis haber estado muy preocupado, pero gracias a mi buena katana ha pasado el peligro. Sin embargo, aún ahora es preciso que toméis precauciones y no sería prudente que os retrasaseis aquí. Os aconsejo que partáis enseguida». El anciano se inclinó y replicó con tono agradecido: «Merced a alguna misteriosa providencia, hemos recibido un gran beneficio de vos». Después murmuró al oído de la señorita Homo: «Querida nieta, ¿por qué no dais las gracias a este honrado gentilhombre?» «Señor», balbuceó ella, «os quedo sumamente agradecida». «No habléis más de eso, os lo suplico», dijo el caballero Kanzaki. «Sé que ha sido muy poco cortés por mi parte el sacar la katana en presencia de tan encantadora joven, pero las circunstancias lo requerían. Sin embargo, no puedo despedirme de vos sin pediros que me perdonéis. Tengo un urgente deber que cumplir y he de deciros adiós. Espero que algún hermoso día se ilumine aún para mí con la luz de vuestra mirada». Estas palabras hicieron latir con fuerza su corazón. Pobre niña. Era presa ya de un profundo amor por su libertador, no porque fuera joven y bello, sino a causa de la bondad de su corazón, que le había impulsado a regalar la considerable cantidad de 5 ríos a un extranjero encontrado por casualidad. Aquella varonil generosidad le había llegado al alma, y sentía que confiar su vida a un hombre tal sería confiarla a los mismos dioses. Pero en un establecimiento público, poco acostumbrada como estaba a frecuentar tales lugares, se sentía avergonzada. En lugar de contestar, dijo algo al oído de su abuelo, que le hizo un signo con la cabeza y dirigió estas palabras al samurái: «Honorable señor, deseo daros una corta explicación. Desde hace largo tiempo soy perseguido por esos individuos que habían resuelto separarme de mi nieta. Precisamente por eso había tomado la determinación de retirarme a Ogon Kaigan para no encontrarme más en su camino. Ahora que, gracias a vuestra bondad, he podido alejarlos de mí, todos mis proyectos han cambiado. ¿Puedo preguntaros dónde está vuestra residencia?» El ronin se ruborizó un poco y contestó de modo embarazoso: «Honorable señor, estoy en camino para Matsusaka, el barrio donde vivía el caballero Kira. ¿Por qué me lo preguntáis?» «Porque quiero agradeceros vuestras bondades», murmuró el señor Hidarimonji. «Pero este no es lugar para conversaciones, y yo quería deciros...» En vez de terminar su frase se detuvo y miró al suelo con aire perplejo. Al ver esto, la señorita suspiró y dijo: «Ah, si pudiera permanecer siempre en el lugar de su nacimiento». El caballero Kanzaki, comprendiendo lo que quería decir, aconsejó al abuelo que regresara a la ciudad y el anciano consintió. Esta decisión agradó tanto a la señorita Homu que, olvidando su timidez, exclamó: «¡Oh, qué dicha! Haremos el camino junto a este gentilhombre. Nuestra casa está en el barrio de Matsusaka». Tales encuentros nos enseñan las vías y medios misteriosos de los dioses que presiden el nudo del hilo del amor. El huésped. ¿Quién puede oponerse a la voluntad del dios de Izumo, el destino? Incluso el gran guerrero es conquistado por el amor. El caballero Kanzaki, el señor Hidarimonji y la señorita Homu salieron juntos del restaurante
y los jóvenes estaban tan encantados del trato del uno con el otro que todo el camino que les separaba del templo de Matsusaka les pareció corto, de apenas unos pasos. Cuando llegaban a la calle Futsugawa, el sol estaba hundido tras el horizonte, y las sombras de la tarde se amontonaban sobre la ciudad. El señor Hidarimonji fue a ver al amo de la casa, que vivía cerca, le pagó el alquiler atrasado y se entendió con él para un nuevo contrato. Después invitó al caballero Kanzaki a entrar y tomar una taza de sake. Cuán sencillas y amables son las maneras del pobre. Era demasiado tarde para que el caballero Kanzaki pudiera ir a casa de su amigo, el caballero Fuwa, quien tenía que consultarle respecto a un despacho enviado por el caballero Oishi Kuranosuke. Por eso, cediendo a las solicitudes reiteradas de la señorita Homu y su abuelo, aceptó ser su huésped con decidida intención de marchar al día siguiente muy temprano. Al llegar el día, descorrió el biombo de papel y miró fuera. Vio la lluvia que caía como un diluvio del cielo de plomo. Como la lluvia continuaba, aprovechó esto como pretexto y se quedó todo el día a escuchar la encantadora voz de la señorita Homu, que cantaba acompañándose con la guitarra. Mientras la joven preparaba la comida de la tarde, él visitó la casa y le llamó mucho la atención el aspecto de pobreza que presentaban las estancias. Estaba claro para él que sus huéspedes no sabían siquiera cómo iban a comprar arroz para el día siguiente. Entró en la cocina, sacó 2 ríos de su bolsillo y los ofreció a la señorita Homu, diciendo: «Es una cantidad bien pequeña, pero os suplico que la aceptéis para comprar algo con ella que sea del gusto de vuestro abuelo. Le quedan pocos años por vivir, y es un deber para todos procurar hacerle dichoso». Al oír estas palabras, el señor Hidarimonji salió de un cuarto contiguo e inclinándose profundamente, dijo: «Los que no olvidan a los ancianos tendrán ellos mismos larga vejez». Estas palabras gustaron mucho al caballero Kanzaki y después de conversar un momento le dijo: «Dispensad la pregunta que os voy a hacer. ¿Tenéis alguna ocupación? Cuando se vive sin trabajar, una fortuna, aunque fuera elevada como una montaña, se gasta pronto». El anciano y la joven experimentaron mucha vergüenza, pero la nieta, incapaz de hipocresía, le contestó francamente que su abuelo había vendido azúcar por las calles y que ella había ganado algún dinero dando lecciones de música. «De modo que con lo que ganáis apenas bastaba para vuestras necesidades», apuntó el caballero Kanzaki. Después llamó al anciano aparte y le dijo: «Me parece que esa joven está ya en edad de casarse. Cuando esté casada, tendréis a alguien para manteneros y evitaros privaciones». «Es verdad», replicó el señor Hidarimonji, «pero somos excesivamente pobres. Además, antes éramos samuráis al servicio del príncipe Ako, que ha sido víctima recientemente de una muerte prematura. Esa muerte ha destruido la esperanza que tenía mi difunto hijo de que algún día uno de sus descendientes pudiera estar autorizado a entrar de nuevo al servicio de una casa de la que él mismo había sido vasallo. Ahora mi único deseo es que mi nieta se case con un samurái». Tan extraño discurso sorprendió mucho al caballero Kanzaki y causó en él tan honda impresión que todo el día siguiente lo pasó hablando de las desgracias de su difunto señor. Sus relatos turbaron mucho al anciano, causándole gran dolor. Al día siguiente, antes del alba, la señorita Homu llamó directamente a la puerta del cuarto del caballero y le dijo con voz emocionada: «Venid con mi abuelo, os lo suplico. Está sufriendo un ataque. Le he oído gemir y al querer socorrerle me he dado cuenta de que no puede hablar». El ronin se levantó, la siguió hacia el miserable cuarto que ocupaba el anciano
en cuyo suelo yacía el señor Hidarimonji con el semblante cubierto por la palidez de la muerte. Lanzó una mirada hacia el samurái, cerró los ojos y exhaló un leve suspiro. El hilo de su existencia estaba roto. Muerte y amor. El caballero Kanzaki y la joven permanecieron arrodillados cerca del cadáver hasta que la luz de la mañana iluminó el pálido semblante del muerto. Entonces la señorita Homu llamó a los vecinos y llena de dolor les dio la noticia de la pérdida que acababan de sufrir. El cuerpo fue preparado rápidamente para el entierro. Mientras que el humo del incienso consumido se esparcía por la estancia, la pobre joven lloraba arrodillada y las mujeres presentes unían sus lamentos a los suyos. El caballero Kanzaki contemplaba aquel espectáculo tristemente. No podía abandonar a la señorita Homu en la hora de la pena. Por otra parte, el propietario de la casa, que sentía por la huérfana un amor paternal, le acariciaba amistosamente el hombro, murmurando palabras de consuelo. Ahora que su abuelo había muerto, todo el mundo parecía mirar al caballero Kanzaki como a su tutor o a su hermano. El joven dio rienda suelta a su generosidad. No solo pagó todos los gastos del entierro, sino que repartió entre los vecinos los regalos del funeral. Trató a todos con tanto respeto y miramiento que insistieron para que se quedara aún algunos días más. A la mañana del quinto día anunció a la señorita Homu que le era preciso marcharse al día siguiente muy temprano. Después se ocupó de ciertos asuntos de los cuales no podía encargarse la joven debido a su falta de experiencia. Las sombras de la noche se extendían por la ciudad y el clamor de la calle se iba apagando. La señorita Homu estaba sentada en la galería y miraba las luciérnagas que giraban entre la alta hierba. Aquellas moscas de fuego, en sus idas y venidas, le parecían los espíritus de sus amigos difuntos. Sus pensamientos eran tristes y derramaba abundantes lágrimas. Algunos meses antes había muerto su padre, ahora su abuelo, su único pariente, acababa de morir. Su porvenir estaba lleno de incertidumbre. ¿Qué haría para vivir? El hombre a quien había entregado su corazón en secreto era bueno, sí, pero no mostraba más que la abnegación de un hermano. Durante aquellos 5 días en que habían estado constantemente juntos, ni una palabra había salido de sus labios que pudiera considerar más que como expresión de una pura amistad. Si dejaba pasar esa ocasión sin darle a conocer el estado de su corazón, quizá nunca sabría la verdad. Había oído decir a los vecinos: en medio de su aflicción, la señorita Homu ha encontrado la dicha. Verdaderamente hay que envidiarla. El caballero Kanzaki y ella harán una hermosa pareja. Estas reflexiones le causaban alegría y pena a la vez. Alegría porque todos pensaban que ella había encontrado el camino del corazón del hombre al que quería. Pena porque temía que él no sintiera más que piedad para con ella y que los consuelos se volvieran palabras desdeñosas. Tomó la decisión de que si el caballero se marchaba sin decirle que la quería, seguiría a su abuelo. Pensando así, escondía el rostro en las mangas de su vestido y lloraba amargamente. Su dolor llamó pronto la atención del caballero Kanzaki, que, aproximándose a ella, la llevó tiernamente al interior de la casa, la hizo tomar asiento cerca del brasero y se sentó a su lado. «Querida señorita Homu», le dijo, «¿cuál es la causa de vuestra pena? Es preciso no afligirse tanto por la muerte de vuestro pariente. Los dioses son buenos, y si no nos devuelven los amigos perdidos, nos dan amigos nuevos». En su emoción, la joven se puso a sollozar y con los ojos fijos en el suelo replicó: «Cuando os hayáis marchado, ¿quién quedará para interesarse por mí?
Ella se detuvo y no se oyó más ruido que el latido de sus corazones. De repente, los cuervos que anidaban en los árboles alrededor de la habitación empezaron a graznar mirando a la luna. Al oírlos, el caballero Kanzaki dijo: «El ave del amor me da ánimos. Querida y hermosa señorita Homu, yo quisiera estar siempre cerca de vos. ¿Podríais mirar con ojos favorables a un pobre Ronin?» Las voces de las aves impidieron que se oyera su respuesta. La luna, penetrando por la ventana abierta, alumbra tan encantador espectáculo. Ella cayó de rodillas, la cabeza inclinada ocultando su ruborizado semblante, y sin enseñar más que su cuello blanco como la nieve y la punta de sus dedos cruzados sobre su seno, más delicioso que los entreabiertos capullos del crisantemo. Caballero Kanzaki, ¿vuestra fidelidad de vasallo será más fuerte que vuestro amor por tan preciosa novia? Kira temeroso. Aquel que ha cometido una gran falta, en el corretear de un ratón, oye los pasos del vengador. Ningún ruido preocupa al alma plácida de quien bien obra. El caballero Kira, temiendo la venganza de los leales Ronin, se ocultaba en su habitación privada, y como un murciélago no salía sino de noche. Sería difícil imaginar existencia más miserable que la suya. Su enorme riqueza no le procuraba dicha alguna. Su alma sospechaba una traición en cada una de las personas que le prodigaban sus cuidados. No tenía confianza sino en su primer consejero, el caballero Ohayashi. Y esperando el justo castigo que debía, como no ignoraba, hacerle pagar su crimen tarde o temprano, moría de temor y pesadumbre. Su residencia estaba custodiada no solo por sus propios vasallos, sino también por gentes de su hijo, el príncipe Uesugi. A pesar de todo, el menor ruido le hacía temblar y amonestaba a sus gentes por su descuido y su indiferencia respecto a su seguridad. La muerte del señor Asano Naganori, en lugar de apenarle, le había causado más bien alegría. Pasaba sus días enviando espías para vigilar al hombre a quien más temía en el mundo, el caballero Oishi Kuranosuke, y discutiendo con sus amigos sobre los medios para ejercer su influencia política contra los miembros del disuelto clan de Ako. Su odio encarnizado se extendía hasta la inocente viuda, la princesa Yunsui Joseki, a quien rodeaba de espías y a la que acechaba como el tigre a su presa. Las flores del otoño empezaban a florecer en los jardines de su residencia cuando llegó un mensajero procedente de Kioto. Al saberlo, el caballero Kira ordenó que fuera conducido ante él y le interpeló en estos términos: «Espero que me traigáis buenas noticias». El vasallo arrodillado levantó la cabeza y murmuró: «Mi señor, los datos que traigo nadie más que vos ha de oírlos». El caballero Kira ordenó a sus criados que se retirasen y, ordenando al mensajero que se acercara más, le dijo: «Hablad ahora, pues». «Mi señor, hemos seguido a la letra vuestras instrucciones. Sobakasura, mi mujer, está instalada en casa de Oishi Kuranosuke como criada para los niños. Mi hermano está empleado como guardián de su puerta y 5 de vuestros fieles vasallos viven a un tiro de flecha de su casa». «Bien, bien», interrumpió el caballero Kira con impaciencia. «¿Pero qué noticias?» «Señor, he aquí todo lo que he conseguido averiguar. 8 días antes de mi salida para Kioto, Oishi Kuranosuke recibió un comunicado del Consejo de los Ancianos. Esta carta le disgustó mucho, por lo tanto encargué a mi mujer que averiguara lo que decía. La cosa fue difícil. Sin embargo, con muchas precauciones, logró saber lo que decía el documento». «Bien, bien», exclamó el caballero Kira. «¿Qué decía esa carta?»
El consejo de los ancianos ni rehusaba ni concedía la súplica de los firmantes de la petición para el restablecimiento del clan. Pero al mismo tiempo daba a entender claramente a Oishi Kuranosuke que si hiciera tentativa alguna para vengar la muerte de su señor, él y todos los que se unieran a él tendrían que sufrir todo el rigor de la ley. Aquella misma noche fue a casa de Maese Kyudayu y allí se reunió con varios ronin. La notificación del consejo fue, claro, un golpe mortal para sus esperanzas. Vaciaron más de una botella de sake y mandaron a buscar refrescos a un restaurante. Yo daba vueltas por aquel lugar y soborné a un camarero que me dejó su puesto. Así logré entrar en la casa. Oishi Kuranosuke decía: «Esta noticia es un verdadero martillazo. He decidido lo que debo hacer. Es inútil atormentarnos para restablecer el clan. Cada cual ha de pensar en sí mismo. Por mi parte, he trabajado durante muchos años. Ahora quiero gozar de la vida. ¿Qué decís a eso, Maese Kyudayu?» El poeta replicó con gran indignación y los demás ronin hicieron lo mismo. Al ver aquello, Oishi Kuranosuke cogió la botella y llenando una taza hizo esta reflexión: «El sake es el remedio de todos los males». Al día siguiente Oishi Kuranosuke estaba ebrio y desde entonces no ha dejado de estarlo. Por ahora, señor, no tengáis ninguna aprensión. Sin su jefe, los miembros del clan no pueden hacer nada. Estarán como bandada de patos que ha perdido su guía. El caballero Kira reflexionó un momento. Mandó venir a Ohayashi y ordenó al hombre que repitiera su historia. Después preguntó: «¿Qué pensáis de todo esto, señor consejero?» «Señor, esta noticia me extraña mucho. Es preciso seguir vigilando a nuestro enemigo». «Sí, no dejemos de vigilar. Que vuelva allí el mensajero y se lleve con él a algunos de mis criados jóvenes. Las instrucciones son vigilar muy de cerca a Oishi Kuranosuke. Y si es posible, comprometerlo en cualquier asunto que tenga por resultado ponerle en la imposibilidad de importunarnos». Al día siguiente, algunos vasallos del caballero Kira marcharon para Kioto y desde ese momento el caballero Oishi Kuranosuke estuvo rodeado de un ejército de espías que comunicaba a su amo todo cuanto hacía. Kira estaba devorado por el miedo. Abnegación. El tejón casado finge estar muerto. Con un enemigo sin escrúpulos, incluso un caballero tiene que recurrir al engaño. El caballero Oishi Kuranosuke había sido siempre renombrado por sus virtudes. Por eso todos se extrañaron al verle entregarse a la embriaguez y la disipación. Sin embargo, aunque sus vecinos moviesen la cabeza y condenasen secretamente su conducta, su excelente mujer no pronunciaba ni una palabra de reproche y no mostraba ni en su semblante ni en sus gestos su dolorosa sorpresa. Una mañana del mes de diciembre, en la que había faltado de su casa toda la noche, ella le vio subir vacilante por el sendero que conducía a su morada. Enseguida se apresuró a encerrar en su habitación privada a los dos niños, pues por nada del mundo hubiese querido que vieran a su padre en tal estado. El caballero Oishi Kuranosuke entró en la casa sin quitarse las sandalias y cayendo al suelo dijo a su mujer: «Quiero sake». Ella contestó como si acabara de tratarla con la mayor cortesía. Le llevó una taza del mejor que había en la casa, se arrodilló junto a él y presentándole el licor dijo: «Mi honorable marido, estáis cansado. ¿Queréis que os haga preparar una cama?». En vez de contestar, tomó un trago del líquido y derramando lo que quedaba sobre la estera, dijo con tono somnoliento: «¿Esta es la droga que me dais?». «Mi querido marido, ese es el sake de mejor calidad que puede encontrarse en Kioto».
Estáis cansado de vuestro viaje y todo os parece mal. Mi viaje, mi viaje. No he pasado de la taberna de la calle Gión. En aquel momento entraban algunos criados. Enseguida la señora les dijo en voz baja: No molestéis a vuestro amo, no está bien. Id a buscar una almohada para su cabeza. El caballero Oishi Kuranosuke, que parecía haber caído en un profundo sueño, les dejó que arreglasen una cama. Su mujer, temiendo que su cabeza resbalara de la almohada y que se encontrara incómodo, se quedó arrodillada cerca de él. Mientras le velaba, dejó escapar sus pensamientos sin darse cuenta, sin sospechar que él oía todo cuanto decía ella. Soy una mujer bien desgraciada. Ciertamente he debido descuidar mis deberes. Si no, ¿por qué motivo mi marido se apartaría de mí y buscaría la sociedad de otras mujeres? ¡Ay de mí! Temo que la muerte del príncipe Ako haya turbado el admirable equilibrio de espíritu del caballero Oishi Kuranosuke. Él, que era siempre tan bueno, tan justo, tan lleno de solicitud, ha tomado desde hace poco tiempo la extraña costumbre de reñirme por cosas que no he hecho. Es probable, sin embargo, que me haya descuidado de un modo u otro. Lo creo, aunque no pueda recordarlo. Cuando esté tranquilo le preguntaré respetuosamente en qué le he ofendido, pues no puedo soportar más tiempo esta angustia horrorosa. Prefiero morir antes que perder la amistad de mi marido. Voy a dejarlo y ver si está preparado su baño. ¡Ah, qué desgraciada soy! Qué dichosos los días de antaño, cuando no encontraba reproche alguno que hacer a su mujer. La pobre señora reprimió sus sollozos, secó sus lágrimas y se retiró sin ruido, echando sobre su marido una mirada de indecible ternura. Cuando comprendió que ya no podía oírle, el caballero Oishi Kuranosuke se levantó. Ya no había en sus maneras traza de ninguna embriaguez, pero sus rasgos expresaban la más viva emoción. «Dios mío», exclamó, «qué fidelidad. Es más de lo que puedo soportar». Mientras hablaba, las lágrimas resbalaban sobre sus mejillas. Es el modelo de las mujeres. En vez de vituperarme por lo que puede parecer un crimen por mi parte, inventa 1000 disculpas para mi conducta y echa toda la culpa sobre sí misma. Voy a poner fin a esto enseguida. No seré testigo del papel que he de desempeñar para hacer triunfar mi plan de engañar al caballero Kira. Por otra parte, mis chiquillos no se acordarán de mí como de un borracho imbécil. Voy a repudiarla. ¿Pero cómo? Aquel hombre enérgico y bravo caminaba desesperado por la estancia y en su angustia retorcía los brazos y apretaba los dientes. Por prudente que fuera, había olvidado al desempeñar el papel de vicioso que sería imposible agotar la abnegación de su mujer. El único partido que le queda para tomar era el de darle una carta de divorcio y mandarla con sus hijos más pequeños a casa del padre de ella. Este comprendería, seguramente, el motivo por el que había obrado de ese modo y daría consuelo y consejos a la pobre mujer. Entonces oyó la voz de sus hijos y de su mujer, que les decía en voz muy baja: «No hagáis ruido, hijos míos. Papá no está bien. Lo molestaréis». «¿Tiene otra vez la misma rara enfermedad del otro día?», preguntó el mayor. «Psst, psst», dijo la madre. «Papá tiene grandes penas y no hay que hablar así». El infortunado pensó en sus deberes para con el príncipe difunto y, armándose con un corazón de acero contra todo sentimiento, se acostó de nuevo y empezó a hacer como quien duerme. Hacia las 12 del día entró su mujer, se arrodilló junto a él y esperó a que abriera los ojos. Entonces le dijo: «Honorable marido, vuestro baño está preparado». «¿Mi baño?», exclamó él, levantándose y poniéndose a tocar una flauta. «Adiós». Se dirigió hacia la puerta. Su mujer, cogiendo del suelo su sombrero de ronin, se lo presentó diciendo:
Honorable marido, poneos este sombrero. Tenéis enemigos en los alrededores. El caballero Oishi Kuranosuke se volvió hacia ella y le dijo: Basta, habláis demasiado. Os daré una carta de divorcio y volveréis a casa de vuestro padre. Sin embargo, si lo deseáis, os daré permiso para encargaros de vuestros 2 hijos más jóvenes. Mi criado Siwasena Sebun os acompañará. Antes de que hubiese podido contestar, se había puesto su sombrero y bajaba por el sendero vacilante. Su mujer le miró alejarse como si acabara de despertar de un sueño. Cuando los vecinos supieron la noticia y la vieron marchar con los 2 chiquillos, se dijeron los unos a los otros al oído: es probable que el caballero Oishi Kuranosuke se haya vuelto loco. No contento con malgastar su fortuna en las casas de té, he aquí que ahora echa a su mujer un modelo de comportamiento y que abandona la tutela de sus hijos. ¿Qué modo más raro de comportarse tienen ciertos hombres? Pronto ha olvidado éste las bondades de su señor. Los charlatanes. Algunos soldados realizan grandes hazañas militares cuando huyen del enemigo. Los ignorantes intentos del charlatán a veces dan por resultado buenas acciones. No hay persona más digna de lástima que la que entrega su vida entre las manos de un charlatán. Desgraciadamente, hay muchas lo bastante necias como para hacerlo, pues la gente siempre ha estado más dispuesta a escuchar a los pícaros que a seguir los consejos de los hombres honrados. Por eso hay que tener cuidado. Se encuentran en todas partes muchos doctores farsantes. Estos habladores, completamente ignorantes de la ciencia de la medicina, tan profundamente estudiada por los antiguos que la han transformado en un sistema, pretenden curar enfermedades de las cuales no saben siquiera el nombre, y cuando han hecho caer a sus víctimas en sus redes, merced a una gran exhibición de libros e instrumentos científicos, les obligan con amenazas y mentiras a tragar los más nauseabundos preparados. Si aciertan una vez por casualidad, todo el país habla de sus proezas. Entonces pisan el suelo orgullosos y llevan la cabeza erguida. Los antiguos catedráticos de medicina han establecido ciertas reglas seguidas hasta hoy. Se han asegurado primero del valor relativo de las drogas, las han mezclado después en determinadas proporciones, teniendo cuidado de que los efectos de un ingrediente puedan equilibrar los demás y producir así un resultado armónico. Un enfermo que padece de calenturas necesita medicamentos de propiedades frías, en japonés in, y aquel a quien un escalofrío hace temblar debe tomar drogas calientes, en japonés yo, para establecer el equilibrio de la temperatura en su sistema. Y sin embargo, una persona que tiene calenturas no debe tomar tan solo remedios que produzcan el frío, igual que aquella que tiene escalofríos no debe ser tratada exclusivamente con drogas que produzcan calor. Un médico hábil combina los diferentes remedios según cantidades determinadas y emplea además la acupuntura y las moxas. En esto consiste la ciencia de la medicina, la cual no se conquista sino con largos estudios y una estancia de varios años como ayudante en casa de un buen practicante. Hay drogas que se administran en su estado natural, otras requieren una preparación cuidadosa, sin la cual sus efectos serían funestos para el enfermo. Pero un charlatán que no ha estudiado estos principios administra sus elixires de cualquier modo, confiando en el dios de la suerte para obtener buenos resultados. Si un enfermo muere, mueve su cabeza afeitada con solemnidad y dice a los desconsolados parientes: «Ya lo sabía yo desde el primer día». Desconfiad de los charlatanes. No viven más que de la credulidad humana. Se les puede reconocer por la larga vara de su norimono, litera cerrada, por su afectación de profunda gravedad y por la audacia con la que prometen curar los males más incurables.
Al mismo tiempo, tienen siempre la precaución de no acercarse a un enfermo contagioso sin tener sus mangas rellenas con desinfectantes, y su avaricia es tal que harían andar a sus porteadores todo el día sin que se les ocurra la idea de ofrecer a estos cansadísimos hombres cualquier alimento o una taza de sake. Hay charlatanes de otra categoría, demasiado parsimoniosos como para tener un norimono, ni un hombre siquiera para llevar su caja de medicinas. Estos espantapájaros recorren las calles desde la mañana a la noche con los bolsillos llenos de paquetes de ungüentos, deslizándose entre la muchedumbre como águilas entre los cañaverales y corriendo como si tuvieran que visitar innumerables enfermos. Estos responden bien a la idea que da de ellos el proverbio: un charlatán se parece al que hubiese hurtado un gato y lo llevase escondido en el bolsillo. Si deseáis vivir mucho tiempo, amigos míos, no os acerquéis a los doctores. No quiero decir con eso que no haya médicos muy sabios, pero esos, como todas las personas honradas, ejercen su profesión sin ruido, y cuando han curado a un enfermo no se vanaglorian de ello ni van a cacarearlo por todas partes como las gallinas. El doctor infalible. En la calle Ogonyama, en Edo, vivía un médico llamado Chosai, cuyo establecimiento presentaba un aspecto imponente. Delante había una portería ocupada por un portero de librea que recibía a los visitantes y entregaba los informes. Su aire importante aumentaba la buena parte de la consideración de que gozaba su amo. Una vez en el patio, el visitante veía una tablilla con esta inscripción: los que necesiten consulta han de venir a la hora de la serpiente, las 10 de la mañana, y no más tarde. Se rehúsa a visitar a los enfermos que vivan a cierta distancia de nuestra residencia. Todo esto era para hacer creer a los clientes que el médico tenía tanto trabajo que no podía abarcar todo. Allí es donde vivía el doctor Chosei, médico del caballero Kira, y quien fue en su tiempo el charlatán más grande de todo el país. Una mañana del mes de febrero de 1700, aquel digno personaje se dirigía hacia la puerta trasera de su casa, llevando en la mano una caballa envuelta en juncos. Caía la nieve y protegía su cabeza afeitada con un paraguas de papel, mientras que unas sandalias con chapines abrigaban sus pies de la humedad. En circunstancias ordinarias no se veía al doctor llevarse él mismo su comida, pero sus antiguos gustos de bohemio reaparecían de vez en cuando y le llevaban a hacer cosas incompatibles con su nueva dignidad. Era hermano del renegado y cobarde caballero Yajaboku, y como él, astuto, desleal y falso. Siendo aún muy joven, se había conducido tan mal que el príncipe de Ako, a pesar de las súplicas de Yajaboku, le había desterrado de la provincia de Harima. No habiendo recibido más que una educación incompleta, no sabía cómo ganarse la vida. Durante algunos años anduvo sin propósito de un lado a otro del país y acabó por llegar a Edo, donde se estableció como casamentero y agente de propiedad. Poco a poco logró ganarse los favores del caballero Kira, a quien curó de un mal doloroso pero sin gravedad. Después de eso se dio por médico. A fuerza de darse importancia y merced a la influencia de su amo, fue pronto muy conocido. Su biblioteca era objeto de todas las conversaciones del vecindario. Su colección de remedios estaba llena de misterios y espanto. Su mobiliario y objetos de arte tenían una elegancia única, lo que no impedía que no supiera leer ni escribir. Tenía por toda experiencia de comercio la imprudencia de su espíritu y un perfecto conocimiento de la naturaleza humana. Al entrar en su casa dejó lo que llevaba entre las manos a su criado arrodillado y le dijo: «Decida la cocinera que me prepare esto para el almuerzo. Lo quiero estofado con puerros. Llevad una taza de sake caliente.
Siento que el principio del frío domina en mi cuerpo. El hombre se apresuró a obedecer y el doctor, después de quitarse el sobretodo y el paño de seda blanca que llevaba al cuello, se puso en cuclillas cerca del hibachi, brasero, y calentó sus dedos entumecidos. El criado volvió pronto con una bandeja sobre la cual había una taza y un perol lleno de sake caliente. Se arrodilló cerca de su amo y mientras le servía le dijo: «Hay un hombre del barrio de Aoyama que espera para veros». «Viene muy temprano», dijo el doctor tendiendo su taza para que se le pusiera más sake. «Decidle que estoy muy ocupado en el estudio de un caso y que le veré dentro de un momento. Necesito fumar algunas pipas antes de recibir a los enfermos. La gente no debe figurarse que un doctor ha de estar a sus órdenes en todo momento como un tendero». Después de haberse refrescado y haber tomado un baño, hizo introducir al visitante. Este estaba vestido como un rico mercader y tenía maneras sencillas y corteses que causaron buena impresión en el doctor. Contestó a su saludo y le dijo con tono meloso: «Sois la persona del barrio de Aoyama, ¿verdad?». «Es la primera vez que tengo el gusto de veros», dijo el hombre. «Vivo bien en aquel barrio y he venido a consultaros respecto a un pariente mío que está empleado en la casa de un boticario de la calle principal. Tiene trastornado el juicio desde hace algún tiempo y dice los mayores absurdos. Quisiera que le hicieras una visita, pues se habla mucho por toda la ciudad de vuestro talento». El doctor Chosei mostró una sonrisa necia como la de una mujer presumida que recibe piropos. Después dijo: «En circunstancias ordinarias no podría ocuparme de un nuevo enfermo, pero ya que habéis venido desde tan lejos, consiento en ver a vuestro pariente. Además, el estudio de la locura es mi especialidad. Pero hay algo que debo decir a todo nuevo cliente. Los doctores se parecen a los pescados secos. No es por los ojos por lo que se pueden conocer sus cualidades. Por otra parte, ya sabéis el refrán. El salario del médico es como la flor del cerezo en lo alto de la montaña. No se puede ir a buscar. Por eso hay precios fijos para ciertas categorías de medicamentos. Como nuestra honrada profesión se nos prohíbe solicitar ninguna recompensa por nuestros cuidados, encontramos esta compensación cobrando por las drogas. No quiero ser exigente con vos ni pedir pago por adelantado, aunque es preciso que nos entendamos acerca de lo que me habréis de dar. Es una costumbre invariable y no veo que haya hecho disminuir el número de mis pacientes. Empiezo por la mañana muy temprano a preparar mis compuestos y por la tarde es cuando hago mis visitas, no volviendo a mi casa hasta muy tarde. Mi fama y numerosa parroquia provocan la envidia y el odio de todos mis compañeros practicantes, que me llaman el doctor carroñero. ¿No es ridículo tal epíteto? Ahora conocéis mi manera de tratar los asuntos. Si deseáis mis servicios, estoy a vuestra disposición». El visitante hizo una profunda inclinación y contestó: «Honorable doctor, si queréis encargaros del caso de mi pariente, no miraré la cantidad que haya de pagar. Estoy dispuesto a daros por adelantado lo que me exijáis, pero es preciso que esté yo seguro antes de que podéis curarle». «Curarle», exclamó el charlatán entrechocando sus manos. «Curo siempre a mis enfermos. El ilustre y noble caballero Kira, que goza de la confianza del shogun, me llama el doctor infalible. Cuando encuentro clientes que saben apreciarme, obro lo mejor que puedo, es decir, que los curo». «¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de vuestro amigo?». «Honorable doctor, tiene desequilibrado el cerebro. Se figura toda clase de cosas». Sí, interrumpió el otro con aire entendido. Esos son los síntomas que los libros antiguos describen sobre la locura. Naturalmente, debe creer que está en una situación diferente que la suya y que tiene muchos enemigos. «No es eso, no»,
contestó tranquilamente el hombre. La ilusión de mi pariente es muy particular. No deja de repetir: quiero el dinero de las perlas. Ah, entonces le curaré pronto. ¿Os parece que la cantidad de 8 ríos por mis cuidados y las medicinas durante un período de 10 días sea mucho? ¿Os parece aceptable? Y aunque fuera un poco más, tampoco diría nada. Pues dadme 6 ríos. El hombre sacó su bolsa y entregó al doctor la cantidad. Honorable señor, mañana os traeré al enfermo. Os suplico que le tratéis con mucha paciencia. Y no olvidéis que os dirá: quiero el dinero de las perlas. El extraño enfermo. Cuando el mercader se hubo alejado, el doctor pasó su mano alegremente por su cabeza afeitada y después de reír un momento, exclamó: Dios mío, me parece que este parroquiano no sabe lo que es la avaricia. Si no encuentro pronto nuevos clientes, tendré que empeñar mi norimono. Es preciso que rellene los huecos dejados por los disgustos de mi oficio. Pero ya me he ganado 6 ríos con el último visitante y sabré hacerle pagar durante todo el tiempo que tenga alguna pieza de dinero en el bolsillo. Mientras el doctor se regocijaba por el éxito de sus negocios, el reloj colocado sobre el toconoma dio la hora del caballo, mediodía. Al día siguiente por la mañana, el mismo mercader se presentó en un célebre almacén droguería de la calle principal y entregó una carta al amo diciéndole con aire importante: «Servíos ocuparos de esto enseguida». El droguero abrió la carta, la leyó y dijo: «Es una carta del doctor Chosei. Veo que necesita perlas de primera calidad. Uno de mis empleados las escogerá y las llevará a la calle Ogonyama. Esperaré para acompañarle», dijo el mensajero. Empezó a pasear por el almacén como si le perteneciera, y cuando el empleado hubo buscado las perlas, le hizo esta observación: «Es preciso darse prisa. El doctor espera con impaciencia mi regreso». Al llegar a la casa, el mercader entró en la sala de recepción y dijo al dependiente, que permanecía respetuosamente en el umbral: «Dadme el paquete y quedaos aquí hasta que os llamen. El doctor desea devolver ciertas cosas a vuestro amo». El hombre se inclinó, pero cuando el mercader volvía la espalda para entrar en la habitación interior, sacó la lengua con aire burlón y sonriendo se dijo a sí mismo: «Este señor habla muy alto y tiene el aire muy necio. Se cree más que los demás porque está al servicio de ese charlatán». Esperó algún tiempo en la antecámara, porque el amo de la casa estaba aún más ocupado que de costumbre con sus enfermos. Al fin se presentó un criado y le dijo: «¿Sois empleado del boticario de la calle principal?» «Sí, señor, soy yo». «Pues seguidme». Al verle, el doctor Chosei le preguntó: «¿Cómo os encontráis hoy?» «Perfectamente, doctor». «¿Perfectamente? Venid a mi gabinete privado para que os examine». El dependiente, que no comprendía nada de cuanto ocurría, accedió. Con estupefacción, el médico le tomó el pulso, diciendo: «Ah, bien lo sabía yo. El principio del calor es el que predomina. Enseñadme la lengua». «¿Qué decís, doctor? Yo no estoy enfermo. Si estáis satisfecho con las perlas que os he traído, os serviréis darme el dinero». Muy bien, dijo el otro como para calmarle. «Entiendo vuestro caso. Ahora desatad vuestra faja para que yo os vea el pecho». «¿Para qué, doctor? Yo no quiero otra cosa que el dinero de las perlas». «No seáis testarudo. Haced lo que os digo. ¿Cómo podría haceros un diagnóstico sin examinaros? ¿Dónde está el hombre que ha venido con vos?» El dependiente le miró con sorpresa. El criado lo advirtió y dijo: «Honorable amo, si os referís al mercader que vino ayer,
Puedo deciros que le he visto salir por la puerta de atrás hace una hora. Qué lástima, murmuró el doctor. Vamos, señor, sed razonable y dejadme veros. Supongo que vuestro pariente habrá vuelto a casa, en el barrio de Aoyama. ¿Queréis darme el dinero de las perlas? Preguntó el dependiente, que se estaba enfadando. No tengo ningún pariente en el barrio de Aoyama. El hombre que me acompañaba era vuestro propio mensajero. Dadme el dinero de las perlas. Comprendo perfectamente por qué me decís esto. Es uno de vuestros síntomas. Ahora, desatad vuestra faja. No hay nada más difícil en el mundo que hacer entrar en razón a un cerebro desequilibrado. El dependiente, furioso al oírse llamar loco, se puso las manos en las rodillas e, inclinándose con aire burlón, contestó: ¿Queréis pagarme las perlas? No me enfadaré por cuanto queráis decirme una vez que haya cobrado el dinero. No soy yo el que ha perdido el juicio. Joven, replicó severamente el doctor, vuestra lengua no se detiene. No estoy acostumbrado a que se me hable con tan poco respeto. No gritéis más. Vuestras exigencias por el pago de unas perlas que no he recibido nunca podrían mancillar mi venerable frente. Mi honradez está lo bastante bien establecida como para que pueda tratar yo tal difamación con todo el desprecio que merece. Sin embargo, no quiero que vayáis por la ciudad con la boca llena de tales acusaciones. Os voy a retener hasta que pueda entenderme con vuestro pariente. Al oír aquellas palabras, el dependiente sacó de su pecho el pedido por escrito y preguntó con aire triunfante: ¿Negaréis vuestra propia letra? He aquí un papel firmado por vos, pidiendo cierta cantidad de perlas de primera calidad. ¿Acaso esto es también un síntoma de mi enfermedad? El doctor Chosei cogió la carta y, sosteniéndola al revés, la contempló con la más estúpida extrañeza. ¿No es vuestra firma?, gritó el hombre. Coged el papel como es debido y mirad bien. El doctor volvió el papel y, no queriendo confesar que no sabía leer ni escribir, contestó con tono azorado: Sí, así es como firmo siempre mis pedidos. Sin embargo, no recuerdo haber escrito este. En fin, empezamos a entendernos, dijo el dependiente. Puesto que la firma de este papel es auténtica, me vais a pagar las perlas. Algunos momentos de conversación convencieron a los dos hombres de haber sido víctimas de un aventurero. Cuando el dependiente volvió a casa de su amo, éste insistió en cobrar lo que se le debía, diciendo que desde el momento en que el doctor había escrito el pedido, debía considerársele como responsable. Finalmente, el charlatán pagó la gran cantidad que se le pedía, 600 ríos, prefiriendo perder su oro antes que confesar su profunda ignorancia. Aunque hiciera 1000 esfuerzos para mantener el asunto en secreto, se supo poco a poco y pronto se escuchó a los vendedores de canciones cantar por las calles un poema que hacía brillar el rubor de la vergüenza en la gruesa epidermis del semblante del doctor.